Buenos días. Nuestro equipo está conformado por la maestra Zulma Judith Gastelum Valdés y su servidora Lucía Hernández Arias. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo relativo a los procesos históricos internacionales que incidieron en los procesos históricos nacionales para el México que hoy tenemos. La transformación social y cultural que sufrió el Nuevo Mundo y las civilizaciones que en él florecieron se debió principalmente a una serie de acontecimientos históricos que influirían de tal manera que se deconstruye toda civilización para dar paso a lo que sería la colonización y en nuestro territorio la conformación de la Nueva España. Estos movimientos de transformación obedecen primero a la Ilustración, en donde el dominio de la razón y la ciencia predominan sobre la ignorancia y la ideología religiosa. Además, en esta etapa conocida como el siglo de las luces, grandes filósofos, científicos, economistas, políticos e historiadores dan a conocer sus ideas y conceptos como libertad, justicia e igualdad, que más tarde desencadenarían en la búsqueda de la democracia social, lo que podemos encontrar en la obra de Diderot y de Lambert, conocida como la Enciclopedia. Este fenómeno trae otros como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, al mismo tiempo que nuevas clases sociales surgen para permanecer hasta nuestros días. De hecho, este fenómeno histórico motiva en gran parte no solo el descubrimiento del Nuevo Mundo, hoy América, y el nacimiento de la Nueva España a partir de la colonización, sino también una serie de movimientos que culminan con la independencia en diversos continentes. La búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó a los españoles a nuestro territorio, el cual constituiría la base económica de España, Portugal y Francia. El Nuevo Mundo recién descubierto, lleno de riquezas y de civilizaciones por ellos desconocidos, traería como consecuencia la conquista de nuestro territorio y el exterminio de nuestras culturas. Pues una vez que se tuvo conocimiento del Nuevo Mundo, empezó la repartición de territorios entre los países europeos de mayor relevancia, entre ellos España, y con ello la conquista y la colonización, que en nuestro caso se llevó a cabo entre 1517 a 1521 y tuvo una vigencia de 300 años, en los cuales la influencia europea desplazó a las culturas originarias de Mesoamérica y se desarrolló una sociedad plural en la que se distinguen diversas castas. Dentro de las más sobresalientes se encuentran los criollos y los mestizos, protagonistas de los movimientos suscitados en la Nueva España como consecuencia de los hechos históricos internacionales a los que ya nos hemos referido. Al inicio de la independencia de nuestro país, ante la necesidad de gobernarse, grupos oportunistas que quisieron detentar el poder de un país naciente que iniciaba las primeras páginas de su historia como país independiente de un dominio colonial que mantuvo a los naturales y a los propios españoles limitados a la corona, estos grupos se enfrentaron entre sí desde 1821 por décadas. Los liberales, que buscaban la instauración de un gobierno en donde la Iglesia se mantuviera al margen de toda decisión política y donde conceptos como libertad, educación, justicia e igualdad fueran del dominio público en su ejercicio, y los conservadores, que convenientemente querían mantener un sistema de gobierno que garantice los privilegios a las clases altas y a la Iglesia. Esta situación convulsionó al país en varias ocasiones. Sin embargo, se logró con muchas dificultades establecer un gobierno en el que privara la división de poderes, se declarara la igualdad, libertad, justicia, tuviéramos educación y viviéramos un Estado de Derecho. Es decir, que fuera de tinte liberal, aunque el poder lo han manejado a lo largo de la historia del nuevo Estado mexicano grupos que atienden a intereses personales más que a los de la colectividad, hundiendo de forma por demás lamentable a nuestro país, y en donde quienes llevan la peor parte como antaños son las clases más vulnerables. Conclusión grupal. Al respecto, pensamos que no hay mucha diferencia entre el ayer histórico y el hoy que vivimos en materia política, así como tampoco hay mucho que diferenciar entre los proyectos políticos y económicos que a lo largo de la historia y hasta nuestros días vivimos.
Solo basta ver las noticias para saber que el tiempo no pasa en la historia política de los mexicanos. Los procesos históricos vividos en Europa son y forman parte del ADN de los procesos históricos de nuestro país por la estrecha vinculación que existe entre uno y otros. Toda vez que la Ilustración, la Revolución Industrial, el capitalismo y la Revolución Francesa son los factores externos que obligaron bajo la bandera de libertad e igualdad al pueblo mexicano a buscar su independencia y después de haberla logrado a buscar la conformación de un nuevo Estado, arropando la República y el constitucionalismo, pero que al final del día mantiene la esencia de los acontecimientos europeos desde la conquista hasta nuestros días. Sin embargo, hay algo que no podemos omitir pensar. Nuestro pueblo no solicitó ser conquistado, no le abrió la puerta al extranjero, no pidió formas de vestir, hablar, pensar ni vivir su ideología religiosa. Fueron los acontecimientos antes mencionados los que trajeron como consecuencia la historia que desde 1517 a la fecha hemos vivido los mexicanos. Una historia por demás dolorosa para nuestro pueblo. Perdimos nuestra identidad cultural, adoptamos un idioma y creencias religiosas diferentes por imposición. Perdimos también nuestras riquezas morales y materiales. Bajo este contexto es impensable dimensionar la influencia que tuvieron estos fenómenos sociales y económicos que desde el siglo XIV hemos vivido, que se fueron desarrollando y tomaron auge entre los siglos XVIII y XIX, teniendo como resultado el México de hoy. De manera particular, creo que lo que hoy conocemos como México es el resultado de los acontecimientos históricos suscitados en Europa durante el siglo XVIII y XIX. Y es que hablar de la Ilustración, de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la invasión de Francia a España, es hablar del origen que da vida a un país independiente del dominio español. Es hablar de nuestra patria, es hablar de México. Sin embargo, la historia apenas se empezaba a escribir. Como nación independiente, necesitábamos de un gobierno, lo que nos llevó a transitar de una efímera monarquía a la república, en donde grupos oportunistas han llevado al atraso el desarrollo de nuestra sociedad, porque ha imperado la ambición, la traición y la corrupción. Sin embargo, nuestra sociedad, nuestra nación sigue en pie. Por eso no podemos desvincular los sucesos históricos con nuestra patria, con nuestra nación. Bueno, con esto damos por terminado nuestro trabajo de investigación, esperando sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias.